Pues vamos a seguir hablando en este texto. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas. Terminamos ya un ciclo del Antiguo Testamento. Vamos a retomar el ciclo del Nuevo Testamento que nos habla de las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza viene precisamente del griego makairos, que tiene que ver con la famosa frase bienaventurados. La semana pasada estuvimos argumentando, hablando de que estas palabras no son nuevas del Nuevo Testamento, sino ya tienen un trasfondo histórico desde el Antiguo Testamento. Las primeras frases y palabras la encontramos cuando nace uno de los hijos de Jacob, al cual se le pronuncia como Asher. Pero lo cierto es que la Biblia nos habla ya en cuanto al Sermón del Monte, celebrado en Mateo capítulo 5, y su referente que también está en el Evangelio según San Lucas. Y no solamente en Lucas, sino se esparce por todos los evangelios, por el Nuevo Testamento, por las cartas de los apóstoles, y resuena con un eco formidable y fuerte en el libro del Apocalipsis. Lo cierto es que Jesús se sube al monte como el nuevo Moisés y se sienta como los rabinos expertos en una forma magistral, y sentándose llamó así a sus discípulos. Mateo analiza al analizar su libro, su evangelio, encontramos que son 5 sermones que utiliza Mateo y lo plantea como si fuera emulando los 5 libros de la ley. Por otro lado, la palabra bienaventuranza tiene varios significados antes de internarnos al Nuevo Testamento, porque para los griegos, por ejemplo, para los griegos, los dioses y los héroes que habían alcanzado un estatus celestial, ellos eran los bienaventurados. Todo quien estaba en los cielos era bienaventurados. ¿Puedes ponerlo? La diapositiva. Los griegos eran bienaventurados, pero también debemos entender que los romanos tenían otro concepto diferente, porque no utilizaban la palabra macairo, sino la palabra beati. De ahí, en latín, que se habla precisamente de los santos, que eran los beatos. Por eso dice, no es que se convirtió en beato, un bienaventurado, como que solamente la beatitud solamente es para los elegidos, pues sí, para los elegidos, para aquellos que han obtenido un rango más allá del que nosotros debemos tener. Sin embargo, la Biblia nos expresa que todos somos beatificados, somos beatos, somos bienaventurados, no solamente en el proceso de la muerte, sino porque seguimos unas normas grandes y poderosas. Fíjate, llegó el grado de que a una de las islas cerca del mar Mediterráneo la llamaban como la isla Macairos, la isla bienaventurada. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente sermón cuando tengamos esa posibilidad. Pero vamos al primer punto. Te invito a que vayas a Mateo capítulo 5, versículo 3. En esa porción nos habla el Señor del primer aspecto sobre la bienaventuranza. Y aquí me llama la atención porque ciertamente el tema de hoy se habla sobre el lenguaje del reino, que es completamente diferente al lenguaje humano, al lenguaje tradicional romano, al lenguaje tradicional griego. El lenguaje del reino es completamente diferente. Mateo 5 versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando leemos el texto de la Biblia así por primera vez, así de un golpe, entendemos dos cosas. No hay ni un verbo, simplemente una palabra, una frase, un adjetivo que son bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritus. Interesante. Y eso ya es chocante cuando llegan los pobres en espíritu. Y nos hace pensar pobreza espiritual, bancarrota espiritual. No dice los pobres en dinero, sino los pobres en espíritu. Alguien que no tiene un espíritu alto, un espíritu formidable, un espíritu
envidiable sin un espíritu al que tú no das un centavo por ello. Y añade esto porque de ellos es. Interesante porque aquí nos presenta un verbo en presente, un presente activo, un presente en el que ya es, no está esperando, no hay un acto futuro, no hay un acto escatológico, es un acto presente, el ahora, el ya, dice, a ellos, dice, porque de ellos es, o sea, a ellos le pertenece, ellos tienen entrada al reino de los cielos. Imagínate, esa palabra me hace pensar lo que Juan escribe cuando habla con Nicodemo, cuando dice que es necesario ser bautizados, ser regenerados del agua y del espíritu, porque que no puede ser entrar, no puede ser bañado, lavado, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Es interesante cómo el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Juan se ponen en ese dicho y se entrelazan unos con otros. Cuando decimos dichosos los que eligen ser pobres, según la nueva versión española, es que es una elección tuya ser pobre espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué la dicha de ser pobre? Para el mundo grecorromano, la palabra griega que se utiliza en ese momento es tocheia, P-T-O, tocheia. Se considera como una persona que está en desgracia absoluta. Existen otros nombres para el pobre, un pobre trabajador. Es pobre trabajador. O sea, él se gana la vida yendo a su trabajo, trayendo su denario a la casa y diciéndole a la esposa, aquí tenemos la comida del pan diario, el pan de cada día. Entonces ya la mujer va con ese salario, con ese denario que trajo el pobre trabajador y compra su comida. Ese es un pobre, pero realmente no es el pobre que nos dice la escritura, sino es aquel pobre que no tiene absolutamente nada, no puede depender de nadie, por el trabajo, por su fuerza física, sino es aquel que está vaciado porque no tiene nada en su casa, no tiene ni casa, no tiene hogar, no tiene nada absolutamente, se trata de eso. Y precisamente cuando se habla de un pobre en espíritu, porque no tiene un ego en el cual apegarse, no tiene, es que yo soy de buena cepa, yo soy de buen apellido, por decirlo de una forma o otra. Es una persona que de una u otra manera no tiene carácter para salir adelante, le pueden llamar un pusilámine, falta de carácter, más bien dicho, es una persona que tiene, en este caso, el pobre en espíritu es la persona que tiene una bancarrota espiritual y está consciente. No tiene nada en su espíritu para decirle a Dios, tengo algún valor. Mírame, necesito que me mires porque tengo méritos, necesito que me mires porque yo he hecho algo por ti, he dado a los pobres, he dado a los huérfanos, mírame, necesito que me mires, oh Dios, ten piedad de mí, porque he sido bueno. Ese es el mérito. Pero esto, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, también el pobre era aquel anawin, que se le llama así en griego, los mansos, los humildes, los afligidos. Hay varios, hay un eco en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 34, si lo puedes leer, Salmo 34, versículos 6 y el 18. Salmo 34, versículo 6. Mira cómo dice, este pobre clamó, este Anahuín, este pobre, este afligido, este que no tiene nada, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre es el mismo que refleja el versículo 18, si lo puedes colocar, de Salmo 34 y 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Entonces, un hombre pobre espiritual es una persona que está, que dice la escritura, quebrantado de corazón, que es una persona contrito de espíritu. Es el eco que encontramos en Isaías 66, en el versículo 2, cuando dice, mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, hacía todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón. Isaías 66 ya encaja lo del Salmo 40, 34, el Salmo 60, Isaías 66, 2. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Entonces, el eco del Antiguo Testamento de los pobres, de los quebrantados de corazón, los quebrantados de espíritu, son precisamente aquellos que piden un apoyo divino porque no tienen con quién apoyarse. Solo su apoyo es Dios. Se entregan a la soberanía, se entregan a la misericordia de Dios. Y me llama la atención cuando la Biblia dice, ahora es tuyo el reino, ahora es presente, es tuyo. Me llama la atención porque en este punto, también la bienaventuranza del capítulo 10 también dice exactamente lo mismo. Si fuéramos al libro de Mateo capítulo 5 al versículo 10, encontraríamos esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Pero lo cierto es que en el capítulo 10 aparece también una declaración de posesión presente del reino de Dios, desde ellos. Fíjate que la comunidad de Qumran, muy mencionada, ¿no? Que eran los esenios, aquellos que estaban en el desierto de Judea esperando el reino de Dios. Ellos tenían un concepto diferente, porque los esenios se autodenominaban a sí mismos los pobres, esperando la vindicación final. O sea que ellos eran los pobres en el espíritu, ellos eran los pobres, pero sabían que al final de su vida, al final en el escatológico, entonces serían vindicados en ese momento. Sin embargo, Jesús dice no. Ahora dice Jesús, no van a esperar hasta allá. Es ahora, ya les pertenece, Dios los escucha, ya son parte. Y ese es el eco de la oración del Señor. Venga a nuestro reino, se hecha tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Tú eres nuestro Padre. Hagas tu voluntad en el cielo, pero también en la tierra. Y estos eran estos pobres que estaban tomando en serio su posición, pero a la vez en esa actitud de pobreza y bancarrota espiritual. En el Nuevo Testamento encontramos algo, el eco de Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago 2, 5. Santiago 2, versículo 5. Dice, hermanos míos, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿A quién ha elegido Dios? A los pobres de este mundo. Pero no necesariamente al pobre, sino a aquel que ha tenido la condición de pobreza y vive en este mundo, para que sean ¿qué? Ricos en la fe. Entonces son bienaventurados los pobres en espíritus porque son realmente ricos en la fe. Y añade, y herederos del reino. Bien lo dice el Señor Jesucristo, porque de ellos es el reino. Es el reino ahora y son herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, ser pobre espiritual es amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esperar que Él es su único redentor. Y que no le interesan las riquezas de este mundo. Porque las riquezas de este mundo no son su salvación.
sabe que la única riqueza que los puede salvar es declararse en bancarrota espiritual delante de Dios y decirle, Señor, tú eres todo para mí. Eso no significa que Dios rechace a los ricos, sino que puede haber ricos con una pobreza espiritual y una dependencia total a depender del Espíritu Santo, porque el espíritu de este mundo no nos satisface y necesitan el Espíritu de Dios para satisfacer plena y totalmente su vida. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe. El apóstol Pablo podría decir, entonces soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy débil, Dios me hace fuerte. En ese carácter podemos decir. Y cuando lo apuntamos hacia el Apocalipsis, lo apuntamos hacia los tiempos finales, vemos una grotesca visión de una iglesia de la Odisea cuando dice, el Señor lo recrimina, tú dices que eres rico, tú dices que estás vestido, tú dices que tienes todo en esta vida. Y el Señor le reclama allá en Apocalipsis 3, 17, 18. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Fíjate que interesante Apocalipsis 3, versículo 18. Sin embargo, 17, 18, sí. Como la bienaventuranza de Mateo 5, siendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres en espíritu? Dice Juan Crisóstomo, los humildes y los contritos de corazón, llamó espíritu al alma y a la disposición de la mente. Dice, el orgullo es la raíz de todos los males. Por eso Jesús comienza sanando desde esa raíz. Quítate todo orgullo espiritual para presentarse delante de Dios. Imagínate un hombre bien vestido, bien arreglado, con una maleta, con tal vez un anillo de oro en la mano, que tal vez lo debe, con una cadena de oro, que también lo debe, y se presenta al banco y le dice, necesito dinero, necesito recursos económicos, porque yo soy fulano de tal, he hecho muchas empresas, esto, lo otro, pero ahorita no tengo nada porque estoy en quiebra, pero necesito ese dinero. Puede llegar otro, ¿no? Tal vez con chanclas, descalzo, con ropas humildes, y presenta y dice, buenas tardes, señor, necesito un apoyo porque estoy en bancarrota. Tengo todas estas deudas, tengo todo esto, pero necesito apoyo. Si tú te acercaras así al banco espiritual de Dios, muy seguro, el hombre que presume de su riqueza no recibiría, pero aquel que se declara en completa bancarrota recibiría los beneficios de Dios. Vamos al punto 2, a la segunda bienaventuranza. El segundo carácter que debe tener el hombre en este escalón del discipulado cristiano. Si el primero es ser pobre en espíritu, el segundo nos habla así, versículo 4 de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué extraño, qué difícil la inversión de las palabras del reino de Dios, las palabras del reino de Jesús, porque para ser parte del reino de los romanos, implicaba un significado tremendo. Llorar era para los débiles. Llorar era para las personas que no tenían fuerza y poder. Llorar no es algo que debe estar en el estatus. Los estoicos eran personas que eran inexpresables ante el dolor, ante la angustia o ante la felicidad. Se paraban estoicamente ante
las vicisitudes de la vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el verbo que se utiliza para llorar es penthontes, penthontes. Repítelo, penthontes, penthontes, que expresa el duelo, el llanto más profundo, intenso de la lengua griega. No era un sollozo, no era un gemir, era un grito desesperado porque había un dolor tan intenso, porque se había perdido algo amado, algo tan querido. Así cuando vemos el incesante lloro del hombre que ha entendido su pecado, que ha entendido que está separado de Dios, si no tiene una reconciliación divina. El hombre que ha entendido que sin Dios no puede hacer nada y está perdido, directamente llevado al lago de fuego. Es el dolor de su alma perdida. Me acuerdo de aquella predicación de aquel misionero norteamericano que predicaba sobre las llamas del infierno. Y lo predicaba tan fuerte y tan poderosamente que muchos en su sermón literalmente gritaban porque veían que el mismo infierno se abría bajo sus pies y se agarraban algunos de las sillas porque la predicación de este hombre les hablaba y les decía la prontitud de que sus almas estaban vacilando literalmente en una cuerda floja y que se iban a ir al infierno si no se arrepentían de sus pecados. El llanto también puede ser provocado debido a que el mundo, la condición del mundo está perdida. Y hay hombres y mujeres que lloran la desgracia que está sucediendo en el mundo y que oran y piden y suplican a Dios con tanto llanto, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque la situación está tan difícil. Me comentaba mi esposa hace unos días, el día de hoy, de una mujer que estaba viajando de Alaska hacia otra parte de la Unión Americana y que le estaba hablando del evangelio a la mujer que estaba a su lado. Y los demás pasajeros que estaban escuchando la conversación la denunciaron, diciendo que las palabras que ella estaba hablando del evangelio eran peligrosas. Y se le pedía, por favor, a la línea de aviones, Alaska Airlines, no sé si sea esa, pero salieron los tripulantes y le dijeron: por favor, retírese, señora, porque aquí no está permitido hablar del evangelio. Y todas las demás personas empezaron a bulearla, empezaron a decir palabras contra ella para que se saliera del avión. Y ella seguía hablando y hablando del evangelio. ¿Cómo voy a hacer peligroso el mensaje de salvación, de vida eterna? A menos que aquí haya muchos demonios y que odien el nombre de Jesús, porque solo los demonios odian el nombre de Jesús. Pero mientras tanto yo tengo la esperanza que algunos de acá sean salvos, que escuchando se salven. Y la gente empezaba a bulearla, a gritarle: que se vaya, Imagínate cómo está la humanidad. Y no poder llorar por esa humanidad perdida si no tienes la sensibilidad. Fíjate que esto es algo triste. Bienaventurados los que lloran. La Biblia nos dice cuál es la respuesta. Dice la Escritura: porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Es decir, recibirán el apapacho de Dios. Recibirán la presencia de Dios. Lo que está prometido allá en Isaías 61, versículo 1 al 3, en donde el Mesías, el ungido del Señor, vino para consolar a todos los enlutados de Sión. Que así dice la Escritura. Los profetas como Jeremías era el profeta llorón, decían, porque lloraba
por su pueblo, lloraba por la situación tan drástica y amarga que hay. Pero hay una promesa de consolación para aquellos que lloran. Serán consolados. La palabra usada es una palabra muy conocida, el paraclito, pero no es paraclito, es paracletesontai, es decir, una acción pasiva, que Dios es el que va a llegar y los va a consolar. En este caso nosotros entendemos que el Espíritu Santo, Dios, es el que viene al hombre que llora, al hombre que se aflige, y es el Espíritu Santo que le da esa consolación que el mundo jamás podrá dar. Tal vez el hombre, está la diapositiva ahí del cirujano que está curando una bendita, un golpe que recibe la persona. Puede ser una herida profunda, pero nada más viene el cirujano mundanal del hombre. Dice, ay, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Ya estás contento, ¿verdad? Sí, sí, ya estoy. Aunque tenga la flecha dirigida cerca del corazón. Sin embargo, el médico divino, el consolador perfecto, va hacia lo profundo del alma y del corazón a ver esa herida y resana completamente y nos causa tal vez dolor y aflicción, pero nos deja sano totalmente y adaptados para seguir en esta lucha cotidiana. El Espíritu Santo, cuando entra en el cristiano, entra a veces en esa condición de dolor, de aflicción, consolando, abrazándolo, porque lo está sellando para el día de la redención, para que cuando venga esas palabras del Apocalipsis, cuando dice, y enjugará Dios toda lágrima de ellos, estoy en Apocalipsis 21:4, 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, estas primeras cosas, donde vemos maldad, vemos nuestro pecado, y es donde nosotros debemos entender cómo Dios sana, restaura, limpia. Dios nos consuela hasta lo profundo de nuestro corazón. El punto 3. En este lenguaje del reino, hablamos de los mansos, no de los mensos, que es otra cosa diferente. Mansos. Porque la palabra del Señor nos habla en el versículo 5, en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Me llama la palabra, la atención, la palabra griega que se utiliza para mansos, porque es la palabra praesis, praesis, praeis, praeis. En el antiguo clásico, Aristóteles, por ejemplo, decía que es una virtud intermedia entre la ira desmedida y la falta de carácter. Siempre se utiliza la imagen de un caballo salvaje que ha sido domado. Cuando vemos los caballos de carreras, caballos grandes, bien alimentados, con músculo, con potencia, domados por un jinete chaparrito, chiquitito. Y sin embargo, está domado. El jinete tiene fuerza, tiene poder, tiene vigor, están intactos, pero no es salvaje. Está controlado por las riendas de su amo. La mansedumbre no es debilidad. Ser manso, de la palabra mansedumbre, no es tibieza, no es cobardía, no es pasividad. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Lo dice la escritura ya en Números 12, versículo 3, que era el hombre más manso sobre la tierra. Y sin embargo se enfrentó a Faraón. Y sin embargo se enfrentaba ante las rebeldías de Israel. Entonces se le decía manso no porque fuera obediente, sino porque pasó por el proceso
de brava, obediente. Así es. Pasó el proceso de ser una bravura a ser quieto. Y imagínate, Jesucristo, el Hijo de Dios, se autodefinió. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él se definió manso y humilde de corazón. ¿Quién era Jesús? Era Dios. Tenía el poder, sí, pero no por eso era enclenque. ¿Te acuerdas cuando limpió el templo santo? Su mansedumbre mantuvo su control, su poder bajo control, sometidas a la voluntad del Padre. ¿Y qué más? Cuando allá en Mateo 26, versículo 53, dijo, ¿acaso no puedo ahora orar a mi Padre que Él me daría 12 legiones de ángeles? Él tenía el poder, fuerza, el vigor. El versículo 54 de Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Uno puede tener una furia intensa, fuerza intensa. Y el Señor te dice, cálmate, mío es la venganza, yo daré el pago. El Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con la abundancia de paz. Mientras que el Imperio Romano heredaba la tierra mediante la conquista militar. El César quería ganar y conquistar la tierra con la Pax Romana. En el reino de Dios, la verdadera herencia terrenal y eterna pertenece a los que rinden sus armas y someten toda su fuerza delante de Dios. Imagínate un río caudaloso que se desborda y arranca árboles a su paso, empieza a destruir todo cuanto hay a su lado, porque es un río impetuoso, tiene fuerza, está bravura. Pero cuando hay un dique de contención, cuando hay una presa hidroeléctrica construido para soportar toda esa bravura, llega y vierte todo su poder en ese lago artificial. Está sosteniendo esa bravura, ese ímpetu de ese río. Pero por otro lado, hay una vertiente donde va saliendo poco a poco el río. Y ese río empieza a mover unas máquinas y empieza a ser luz y bendición para otras personas. Así la persona mansa es una persona que su enojo, su ira, su fuerza, su poder es aquietado por el poder del Espíritu Santo para que pueda ser canalizado para bendición, para iluminar personas, para iluminar gente, para iluminar el mundo que está alrededor de ti. Y encontramos estas tres hermosas bienaventuranzas. Amada iglesia, estas tres bienaventuranzas, ya pasamos al otro video, son como escalones del discipulado, como escalones que van subiendo en el reino de Dios. El primero es una pobreza en espíritu. Primero tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual para poder ir adelante en la vida del Señor. El segundo escalón es el llanto provocado por tu pecado, por el pecado del mundo. Cómo tu alma se contrista y tu corazón está quebrantado. El tercer escalón es la mansedumbre. Al verme así, quisiera hacer mi voluntad para hablar sobre este asunto, pero Dios me dice, sé manso y humilde. Abandónate a la voluntad de Dios. Deja a un lado la altivez, deja a un lado el orgullo y sométete mansamente al Señor. Señor, toma control de mi vida. La humildad de espíritu
el sentimiento interno de dolor, de angustia y mi mansedumbre delante de Dios. Sofonías 2, versículo 3, uno de los últimos versículos que vamos a tocar hoy. Sofonías 2, versículo 3 dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su justicia, su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Fíjate cómo estas palabras del profeta nos llegan a nosotros como iglesia Maranata, nos llegan como iglesia presbiteriana renovada en la República Mexicana, nos llega como iglesia en todo el mundo donde estamos, como creyentes. Hoy el Señor Jesús nos desafía a derribar los valores que el mundo nos ha vendido. ¿Sí? Y colocar en nuestras vidas lo que el Rey de Reyes, Señor de Señores nos habló y abrió su boca, no solamente en el monte de las bienaventuranzas, para la gente que estaba alrededor de ellos, sino para esta congregación, para los que nos escucharan, porque eso se va a quedar grabado creo que 1 mes, 2 meses, de ahí nos lo quita Facebook, ¿sí? Pero los videos están grabados por ahí, los estudios están grabados, las diapositivas también están grabadas. Y si tú quisieras, hermano mío, que nos escuches ahí, tener estas diapositivas, estos mensajes, pues comunícate con nosotros, con mucho gusto lo estamos ofreciendo. Lo cierto es esto, que hay una triple invitación. Esto nos hace una triple invitación. La primera es admitir tu pobreza. Debo admitir mi pobreza espiritual, dejar de justificarme, dejar de estar diciendo estoy lleno. Ven a la cruz con las manos vacías. Reconoce la necesidad de perdón, de la justificación que solamente Jesús puede dar. Despójate. Despójate. Y ven como el ladrón en la cruz. Cuando dice el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le podía ofrecer el ladrón? ¿Qué le podía ofrecer el ladrón en la cruz? Nada. ¿Se había bautizado? Tampoco se había bautizado. Le había dado ofrendas, como la mujer que lo ungió con sus cabellos, lo secaba con sus cabellos. No. Simplemente el hombre rendido, reconociendo su indefección, estaba indefenso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si tú eres rey, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señor, acuérdate de mí. Y le dijo el Señor, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El segundo llamado tiene que ver con tu llanto. Permítete llorar. Permítete clamar al Señor y entender la condición de pecado que tú tienes. Y llora por la condición, porque si tú no te arrepientes, no heredarás el reino de los cielos. Si tú no reconoces tu pecado y tu maldad, es imposible que tú tengas acceso al reino de los cielos. Pídele al Espíritu Santo que te dé un corazón de carne y se doble y llore por las faltas. Tus faltas. Por la sociedad, por tu familia, por tus amigos. Y ven al altar y experimenta la santidad y la sanidad que Dios puede dar en tu corazón. Y segundo, rinde tu fuerza delante de Dios. Rinde ese poder, esa fuerza en sabia mansedumbre. Reconoce al Señor que Él es el vengador tuyo. Él es el que va a poner a tus enemigos debajo de tus pies.
que vas a comer mesa adelante. Tus angustiadores van a ver que vas a tener una mesa delante de tus angustiadores y que tu copa va a estar rebosando. Deja de decir yo tengo la razón, de imponerte sobre los demás. Somete tu temperamento, somete tus talentos y tu fuerza al freno del Espíritu Santo. Si anhelas hoy vivir en esa dicha del reino, en esa bienaventuranza del reino, si quieres experimentar esa consolación, esa herencia prometida por el Padre, hoy acércate al Maestro y Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces te invitamos en el nombre de Jesús a que aceptes al Señor y conozcas este lineamiento del reino de Dios para tu vida. Vamos a orar, Padre, en esta hora en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por la vida de mis amigos, mis hermanos que están allá en la web, a los que están aquí presentes, que derramen su corazón, su vida delante de la presencia del Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que se ha quebrantado su corazón y se ha humillado delante de tu presencia, se ha humillado delante de ti, concédeles de tu reino. Aquellos que han sentido dolor y aflicción en su corazón, concédeles, Señor, de tu gracia, de tu consolación. De aquellos, Señor, que están en perfecta mansedumbre, que han abandonado, Señor, su esfuerzo, su poder, y ahora se somete su temperamento. Permite, Señor, que ellos puedan ser los herederos tuyos. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Recuerda mi nombre. Mi nombre es Zenaido Damián Ramos. Así de sencillo, Senado, el pastor Zenaido. Estamos aquí en Bochil, Chiapas, de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Te invitamos a que compartas este video y que le des me gusta y que puedas comentar ahí qué tal, cómo te pareció. Si deseas también las diapositivas o el sermón, los mensajes, pues con mucho gusto nosotros te lo haremos llegar. Un costo pequeño del esfuerzo y del trabajo que se ha hecho, pero será de gran bendición para tu vida, para los pastores y amigos que nos escuchan. Por lo pronto te decimos que la próxima semana continuaremos con estos estudios que son interesantísimos, serán de gran bendición para tu vida. Recuerda también, si quieres donar algo a esta congregación, pues también con mucho gusto nosotros estamos en la posibilidad de recibirlo. Por lo demás, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te llene de paz. En el nombre de Jesús nos vemos. Amén.